El jefe encubierto pide una bebida en su propio bar y se detiene en seco cuando escucha a dos camareros. El familiar aroma a roble añejo y cítricos dio la bienvenida a Jacob Carter cuando abrió la pesada puerta de madera del bar Carter & Company. Esta noche era diferente. Sin embargo, en lugar de caminar directamente a su oficina o saludar a su personal con su habitual sonrisa cálida, se deslizó dentro del establecimiento tenuemente iluminado como cualquier otro cliente. Una gorra de béisbol calada hasta los ojos. El bar había sido y su familia durante 3 generaciones. Cada Carter agregaba su propio toque mientras preservaba el corazón de lo que lo hacía especial. Sus cócteles exclusivos. El abuelo de Jacob había comenzado la tradición en 1962 con solo 3 recetas originales. Su padre las había expandido a 12. Ahora, bajo el liderazgo de Jacob, el bar contaba con 28 cócteles únicos, cada receta cuidadosamente guardada y transmitida a través de cuadernos meteorológicos llenos de notas escritas a mano y secretos familiares. Eligió un asiento en el extremo más alejado del mostrador de caoba donde las sombras bailaban en la barra Copper Top. Desde aquí podía observar todo mientras permanecía relativamente desapercibido. La multitud del fin de semana estaba comenzando a filtrarse. La mezcla habitual de jóvenes profesionales y clientes habituales experimentados. El aire zumbaba. Con la conversación y el suave tintineo de vasos. ¿Qué te pongo? Mark, uno de sus camareros más nuevos, se acercó con una sonrisa practicada. Jacob lo había contratado hacía 6 meses y estaba impresionado por su rápido aprendizaje y presencia carismática. «Whisky solo», respondió Jacob, profundizando ligeramente su voz. Observó cómo los ojos de Mark lo recorrían sin un destello de reconocimiento. Perfecto, esta visita encubierta no había sido planeada antes ese día. Jacob había recibido un correo electrónico anónimo advirtiéndole sobre posibles filtraciones de recetas. Al principio, lo descartó como un competidor que intentaba causar problemas, pero algo en la especificidad del mensaje le hizo asentir y finalmente lo llevó a este momento mientras Mark se alejaba para preparar su bebida. Jacob notó a Ryan, su otro camarero, inclinado cerca de Mark cerca de la gasolinera. Sus cabezas estaban juntas, voces bajas a pesar del creciente ruido en el bar. Algo en su lenguaje corporal hizo sonar las alarmas en la mente de Jacob. ¿Puedes creer cuánto ofrecen? El susurro emocionado de Ryan llegó lo suficientemente lejos como para que Jacob recibiera 5,000 solo por la receta base. Mark miró a su alrededor con nerviosismo antes de responder. Sí, pero si Carter alguna vez se entera, no lo hará. Ryan lo interrumpió. Un gesto de desdén. El tipo está demasiado ocupado expandiendo el negocio para notar lo que está sucediendo justo debajo de sus narices, además de que Neon Mirage está al otro lado de la ciudad. La mano de Jacob se apretó alrededor de su vaso el líquido marrón temblando ligeramente. Neon Mirage, su mayor competidor conocido por sus agresivas tácticas comerciales en Dep Packets, habían estado tratando de replicar el éxito de Carter & Company durante años, pero las recetas familiares siempre le habían dado a su bar de Edge. ¿Cuál es? Después de que Mark preguntara mezclando un martini con facilidad practicada el Shadow Lane Sour, Ryan respondió con una sonrisa. Ya sabes, el que creó su abuela. Dicen que vale al menos 20,000 una vez que les consigamos la receta completa. La garganta de Jacob se secó. El Shadow Lane Sour no era un cóctel cualquiera, era la obra maestra de su abuela, la bebida que había salvado el bar durante la crisis económica de la década de 1970. La receta era tan compleja que incluso la mayoría de sus camareros solo conocían partes de ella. Con una versión completa guardada en la caja fuerte de su oficina, observó cómo Mark y Ryan continuaban su trabajo bromeando y charlando con los clientes como si no acabaran de discutir, traicionando décadas de tradición familiar. Su risa se sentía como sal en una herida abierta. El B es demasiado despistado para descubrirlo alguna vez. Mark se rió entre dientes, añadiendo una guarnición a un cóctel. Todavía piensa que todos aquí son una gran familia feliz. Las palabras dolieron más de lo que Jacob esperaba. Siempre se había enorgullecido de tratar a su personal como familia, ofreciendo salarios competitivos, beneficios de salud e incluso participación en las ganancias.
Había asistido a la boda de Mark hace solo 2 meses y había ayudado a Ryan con Alone cuando su madre necesitó una cirugía de emergencia. A medida que avanzaba la noche, Jacob se obligó a permanecer sentado luchando contra cada instinto que le gritaba que los confrontara de inmediato. Necesitaba ser inteligente al respecto. Una confrontación directa solo los alertaría y potencialmente los empujaría a actuar más rápido. No, necesitaba comprender el alcance total de su traición primero. A través de los espejos vintage que cubrían la pared detrás de la barra, vislumbró a sus traidores durante todo su turno. Cada sonrisa que le daban a un cliente. Cada bebida perfectamente mezclada que servían ahora parecía contaminada con engaño. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cuántas recetas ya se habían visto comprometidas? Cuando Ryan mencionó el menú especial de la próxima semana en Neon Mirage, Jacob sintió que se le encogía el estómago. Ya estaban planeando lanzar públicamente la receta de su familia. Una vez que eso sucediera no habría vuelta atrás. La exclusividad que había hecho especial a Carter & Company durante 3 generaciones se habría ido cuando finalmente se levantó para irse. Jacob echó un último vistazo alrededor de su bar. La cálida iluminación captó las botellas que se alineaban en los estantes creando un caleidoscopio familiar de ámbar y cristal que siempre lo había llenado de orgullo. Ahora esas mismas luces parecían iluminar algo más oscuro, los rincones sombríos donde la lealtad murió y la confianza se desmoronó. Saliendo al aire fresco de la noche, Jacob sacó su teléfono y tomó nota. Grabaciones de seguridad, registros de inventario, horarios de camareros. Tenía trabajo que hacer y no mucho tiempo para hacerlo. Mañana comenzaría su investigación en serio, pero esta noche necesitaba procesar el amargo sabor de la traición, un sabor mucho peor que cualquier bebida que su bar hubiera servido alguna vez. El amanecer aún no se había roto cuando Jacob entró en el estacionamiento vacío detrás de Carter & Company. Su noche de insomnio la había pasado recorriendo las redes sociales en busca de alguna pista de Neon. Los próximos planes de Mira a las 3 de la mañana. Lo había encontrado una publicación críptica en su historia de Instagram. Algo agrio, algo dulce, algo pedí prestado, algo genial. El próximo viernes la historia se repite. La marca de tiempo en la publicación le heló la sangre. Se había compartido solo minutos después de la conversación de Mark y Ryan en el bar dentro de su oficina. Jacob abrió las fuentes de seguridad en su computadora mientras abría simultáneamente el sitio web de Neon Mirage en su teléfono. Su página de inicio ahora presentaba un temporizador de cuenta regresiva: 7 días hasta que comience la revolución. Debajo de ella una imagen de una copa de cóctel llena de un líquido ámbar adornado con una distintiva cáscara de naranja retorcida, el estilo de presentación exacto en el que su abuela había insistido para la cerveza agria Shadow Lane. Ya tienen parte de la receta, murmuró Jacob pasándose las manos por el cabello despeinado. Pero ¿qué parte? La cerveza agria Shadow Lane era famosamente compleja, construida en 3 capas distintas, cada una requiriendo un tiempo y una técnica específico. Su abuela había sido brillante de esa manera, asegurándose de que incluso si alguien aprendiera un componente no pudiera recrear la experiencia completa sin comprender cómo todos los elementos funcionan juntos. Una notificación sonó en su teléfono, un correo electrónico de su distribuidor: volumen de pedido inusual para Amaro Montenegro y agua de azahar. Ambos fueron ingredientes clave en la cerveza agria Shadow Lane. Capa espacial. Jacob revisó rápidamente su sistema de inventario durante el último mes. Esos mismos ingredientes había estado desapareciendo más rápido de lo habitual de su stock, pero no lo suficientemente rápido como para levantar sospechas inmediatas. Inteligente, admitió a regañadientes que habían estado probando los componentes de la receta, ocultando gradualmente la evidencia en las fluctuaciones regulares del inventario de un bar concurrido. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje de texto de Lisa, su jefe de camareras. Tal vez quieras ver esto adjunto. Era una captura de pantalla de un blog de comida local. Rompiendo, Neon Mirage promete revelar el cóctel más legendario en la historia de la ciudad. Las fuentes dicen que es una famosa receta familiar. Los dedos de Jacob volaron sobre su teclado, sacando más imágenes de seguridad. Se centró en las cámaras que cubrían la oficina trasera donde se almacenaban las tarjetas de recetas parciales durante la última semana. Contó 4 casos de Ryan entrando fuera de sus tiempos de preparación normales, pero Mark solo había estado una vez durante su turno regular. Un golpe en la puerta lo hizo saltar a través del cristal. Vio a Emily,
la cocinera de preparación matutina, sosteniendo un periódico. Lo siento por molestarlo tan temprano, señor Carter, pero no necesitaba terminar el titular de la sección de negocios. Le gritó. Neon Mirage asegura una inversión de 2 millones de pesos para el lanzamiento de un menú revolucionario. Jacob sintió que las paredes se cerraban. Esto ya no se trataba solo de robar una receta, se trataba de borrar el legado de su familia. El Neon Mirage no planeaba simplemente copiar la cerveza agria Shadow Lane, se estaban posicionando para reclamarla como propia. Innovación, sacó el libro de recetas original de su abuela de la caja fuerte. Sus páginas estaban amarillas por el tiempo, las esquinas suaves por décadas de uso cuidadoso. La receta completa de la cerveza agria Shadow Lane estaba escondida dentro de sus páginas, pero no de la forma que la mayoría esperaría. Su abuela, siempre inteligente, había esparcido las instrucciones completas en diferentes secciones, codificándolas dentro de otras recetas. Solo alguien que conociera el sistema podría reconstruirlo mientras pasaba las páginas. Un pequeño sobre se deslizó dentro. Había una carta que nunca antes había visto, fechada justo antes del fallecimiento de su abuela. Querido Jacob, el verdadero secreto de la cerveza agria Shadow Lane no está en sus ingredientes ni siquiera en su técnica, sino en la historia que hay detrás. Como tu abuelo y yo la creamos la noche en que casi perdimos el bar. Como el giro de la cáscara de naranja representa el giro del destino que nos salvó. Nadie puede robar esa historia. Eso es alma, pero si alguien intenta tomar la receta, recuerda. A veces, la mejor defensa es dejarlos pensar que han ganado. Amor, Grant. Jacob leyó la carta 3 veces. Las palabras de su abuela despertaron una idea. Miró la hora, las 6:30 de la mañana, menos de una semana para evitar que la creación característica de su familia se convirtiera en el reclamo de fama de alguien más. Pero tal vez, como insinuó su abuela, la solución no estaba en evitar que obtuvieran la receta, sino en asegurarse de que obtuvieran la incorrecta. Abrió su computadora portátil y comenzó a escribir el protocolo de emergencia de Shadow Lane Sour. El plan requeriría una sincronización perfecta, una confianza inquebrantable y la mayor apuesta de su carrera, pero primero necesitaba comprender exactamente qué parte de la receta real ya se había visto comprometida. Un mensaje de texto iluminó su teléfono de marca Ryan, interceptado por el software de monitoreo que había instalado anoche. Reunión en NM. Esta noche quieren la secuencia de mezcla para la tercera capa. ¿La tienes? La mandíbula de Jacob se tensó. Se estaban acercando a la receta completa. La tercera capa era crucial. Es lo que le dio a la bebida su característico acabado ahumado y un sutil cambio de color a medida que se asentaba. Si conseguían eso junto con lo que ya tenían, volvió a mirar la carta de su abuela y luego el temporizador de cuenta regresiva en el sitio web de Neon Mirage. 6 días, 14 horas y 23 minutos hasta que planean lanzar su versión robada del legado de su familia sigue en marcha. Susurró Jacob, tomando su teléfono. Tenía llamadas que hacer, trampas que colocar y un legado familiar para proteger. La carrera contra el tiempo había comenzado y no podía permitirse perder la seguridad. La oficina de Carter & Company se había convertido en el segundo hogar de Jacob durante las últimas 48 horas. Esparcidos por el escritorio había archivos de empleados, capturas de pantalla de vigilancia y un sándwich a medio comer que había olvidado hace tiempo. Los nuestros, sus ojos ardían de estudiar incontables horas de metraje, pero no podía parar ahora, no cuando cada nueva pieza de evidencia revelaba otra capa de engaño. Dios mío, murmuró Jacob congelando un fotograma del metraje del martes pasado. La imagen mostraba a Mark saliendo por la puerta trasera a las 2:47 de la mañana mucho después de que terminara su turno. La cruzó con sus notas esa misma noche. El director de bebidas de Neon Mirage había publicado una historia de Instagram a altas horas de la noche que mostraba luces encendidas en su cocina de prueba, pero fue lo que Jacob descubrió a continuación lo que le revolvió el estómago en otro clip. Ryan estaba en la trastienda fotografiando páginas del libro de recetas con su teléfono. Procedimiento estándar para el personal que aprende nuevas bebidas, pero luego Ryan sacó un segundo teléfono tomando fotos adicionales,
un quemador teléfono probablemente irrastreable. El verdadero shock llegó cuando Jacob empezó a hurgar en los registros de comunicación del bar. Mark, de hecho, se había reunido con el gerente de Neon Mirage 5 veces en el último mes. Siempre en una cafetería a 3 cuadras de Carter & Company, pero el rastro digital de Ryan era aún más inquietante. Jacob descubrió correos electrónicos encriptados entre Ryan y una cuenta anónima que compartían lo que parecían ser mensajes codificados sobre las especificaciones de las bebidas. Ambos están involucrados. Jacob concluyó, pero trabajando por separado, la comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sus camareros no solo lo estaban traicionando, sino que potencialmente se estaban traicionando entre sí, cada uno pensando que tenía un trato exclusivo con Neon Mirage. Jacob sacó un bloc de notas nuevo y empezó a mapear las conexiones. Las reuniones de Mark siempre eran en persona, sin rastro digital. Ryan prefería la comunicación electrónica, teniendo cuidado de cubrir sus huellas, pero algo seguía sin cuadrar. El momento de las filtraciones de información, la desaparición coordinada del inventario, parecía demasiado orquestado para 2 personas que trabajaban independientemente. Es hora de tender la trampa. Jacob se dijo a sí mismo, buscando el libro de recetas de su abuela en sus páginas, empezó a elaborar una nueva receta, la musa de medianoche, parecería legítima, incorporando varias técnicas exclusivas de Carter & Company, pero con un punto crucial. Defecto que solo un verdadero mixólogo notaría. Los ingredientes si se combinan como está escrito crearía un desastre desagradable. Jacob colocó cuidadosamente la receta falsa en la carpeta de recetas de la trastienda asegurándose de marcarla como desarrollo confidencial y en rojo. Luego instaló la cámara oculta enfocada directamente en esa página separada del sistema de seguridad regular del bar. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lisa. El jefe Mark acaba de pedir cambiar turnos con Ryan mañana por la noche. Dijo algo sobre una emergencia familiar. Momento perfecto. Jacob respondió aunque sabía la verdadera razón. Sus fuentes habían confirmado un importante evento privado en Neon Mirage mañana por la noche. Probablemente una prueba de sus recetas robadas esa noche. Jacob se quedó hasta tarde mirando a través de las transmisiones de seguridad mientras su trampa se activaba justo a tiempo. Ryan entró en la trastienda durante su descanso haciendo fila para la carpeta de recetas. Jacob hizo zoom cuando los ojos de Ryan se abrieron al ver la receta de Muse de medianoche. Sus dedos sacaron rápidamente sus teléfonos. Ambos, pero fue lo que sucedió después lo que hizo que Jacob se inclinara hacia adelante. Su respiración se quedó atrapada en su garganta. Momentos después de que Ryan se fuera, Mark entró por la puerta trasera. Ni siquiera se suponía que estuviera trabajando esa noche en lugar de ir directamente a la carpeta de recetas. Sin embargo, Mark fue al locker de Ryan, forzando la cerradura con destreza y fotografiando algo dentro. Se están espiando mutuamente. Jacob se dio cuenta de que la traición tenía más capas que el cóctel más complejo de su abuela. Es hora de llevar las cosas más allá. Jacob envió un correo electrónico a todo el personal anunciando una reunión obligatoria la próxima semana, casualmente programada para la misma noche que el gran lanzamiento de Neon Mirage. El asunto decía, cambios importantes por venir, confidencial en minutos. Tanto Mark como Ryan se reportaron enfermos esa noche. Jacob pasó la mañana siguiente implementando la segunda fase de su plan. Reunió a los miembros de su personal de mayor confianza, Lisa, Emily y su jefe de seguridad, Tony, compartiendo la información suficiente para obtener su ayuda sin revelar el alcance completo de su investigación. Necesito que difundas un rumor, le dijo a Lisa, asegúrate de que Mark escuche que Ryan ha sido ascendido a jefe de camareros. A Emily, le dio instrucciones diferentes cuando Ryan está cerca. Menciona que viste a Mark salir de un bar de cócteles de alta gama con un maletín. Las semillas de la desconfianza se plantaron, ahora para regarlas. Jacob elaboró una última pieza de cebo, una nota escrita a mano que se dejó deliberadamente visible en su escritorio durante la revisión del inventario. Reunión del equipo legal sobre la oferta de adquisición del programa de bebidas.
2.5 millones de pesos. Observó a través de las cámaras como Mark y Ryan en diferentes momentos permanecían junto a la puerta de su oficina con los ojos fijos en la nota. En cuestión de horas ambos habían hecho llamadas telefónicas separadas desde el callejón. Esa noche Jacob recibió 2 correos electrónicos anónimos con minutos de diferencia. El primero claramente de Mark advirtió sobre el comportamiento sospechoso de Ryan y se ofreció a compartir información valiosa sobre posibles filtraciones de recetas. El segundo, indudablemente de Ryan, afirmó tener evidencia de las actividades no autorizadas de Mark y sugirió una reunión privada. Jaque mate. Jacob sonrió sombríamente. Su trampa había funcionado mejor de lo esperado. Ambos camareros ahora estaban luchando por venderse mutuamente con la esperanza de asegurar sus propias posiciones, pero cuando Jacob revisó la evidencia una última vez, surgió un nuevo patrón, uno que le hizo helar la sangre. El momento de ciertas filtraciones no coincidía con los movimientos de Mark o Ryan. Cierta información se había pasado a Neon Mirage en los días en que ninguno de ellos tenía acceso a las recetas. Alguien más estaba involucrado, alguien con mayor acceso, alguien que pudiera coordinar las acciones de Mark y Ryan mientras mantenía su ilusión de independencia. Jacob sacó los registros de acceso de los empleados, una vez más centrándose en las credenciales de nivel gerencial. Su maldición se cernió sobre un nombre y de repente todo encajó. ¿O no?, susurró. El verdadero mastermind se había estado escondiendo a plena vista toda la noche siguiente. Jacob regresó a su bar con un disfraz diferente, gafas de diseñador, un traje bien confeccionado y su cabello peinado de manera diferente. Sin gorra de béisbol. Esta vez necesitaba aparecer como un cliente sofisticado, alguien que naturalmente pediría uno de sus cócteles más complejos. ¿Recuerdas?, murmuró para sí mismo mientras abría la puerta. Cíñete al plan. El bar estaba lleno de su gente nocturna habitual, pero había una corriente subyacente de tensión entre el personal. Sus anteriores juegos mentales habían funcionado. Mark y Ryan apenas hacían contacto visual. Sus bromas casuales habituales fueron reemplazadas por una rígida profesionalidad. Jacob eligió un asiento en el centro de la barra esta vez, asegurándose de que ambos camareros tuvieran que atenderlo. Finalmente, observó cómo Mark revisaba nervioso su teléfono entre mezclas de bebidas mientras Ryan miraba la puerta de la oficina cada pocos minutos cuando Mark se acercaba. Jacob puso su mejor voz de cliente exigente. Escuché sobre una bebida especial que estás desarrollando, la Midnight Muse. Mi amigo la probó aquí la semana pasada y no ha dejado de hablar de ella. La mano de Mark se congeló a mitad de la limpieza de la barra. No estoy seguro de que estás refiriéndose al señor. Eso no está en nuestro menú. No. Jacob presionó mirando la cara de Mark cuidadosamente. Eso es extraño. Mi amigo fue bastante específico. Dijo que tenía este increíble efecto de cambio de color. Antes de que Mark pudiera responder, Ryan se había materializado junto a él, una sonrisa demasiado brillante plasmada en su rostro. Tal vez al señor le gustaría probar nuestro Shadow Lane Sour en su lugar. Es una de nuestras firmas. Jacob agitó su mano con desdén. No estoy bastante seguro de que era el Midnight Muse. Seguramente alguno de ustedes puede hacerlo. Estoy dispuesto a pagar extra. Los dos camareros intercambiaron una mirada que decía mucho. Cada uno sospechaba que el otro ya había filtrado la receta falsa. Veré qué puedo hacer, dijo finalmente Mark, desapareciendo en la trastienda. Jacob aprovechó la oportunidad para revisar su teléfono. En la pantalla había una notificación que había estado esperando. Neon Mirage acababa de publicar en sus redes sociales un avance de nuestro nuevo y revolucionario menú. Primer vistazo a nuestro nuevo y exclusivo cóctel, el Midnight Muse. La foto mostraba exactamente lo que Jacob esperaba. Su intento de recrear su receta intencionadamente defectuosa, incluso a través de la imagen cuidadosamente filtrada que podía ver, habían caído por completo en ella. El color de la bebida estaba mal, las capas imperfectas. Cualquier barman experimentado detectaría los errores de inmediato. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez un mensaje de Lisa. Mordieron el anzuelo. Ethan acaba de llamar diciendo que está enfermo para mañana. Perfecto. Todas las piezas estaban encajando cuando Mark regresó con un intento apresurado de la Muse de medianoche. Jacob tomó un sorbo y frunció el ceño. Esto no está del todo bien. El que yo tenía era diferente. Se giró hacia Ryan, que estaba tratando de parecer ocupado cerca. Tal vez podrías probar la versión de Ryan. Cuando llegó estaba igualmente mal, pero de diferentes maneras. Cada barman había
interpretado la receta falsa de manera diferente y ninguno se había dado cuenta de que era fundamentalmente defectuosa. Qué pena. Jacob suspiró ruidosamente. Escuché que Carter and Company era el mejor bar de la ciudad. Parece que los rumores de calidad en declive son ciertos, observó con satisfacción oculta como ambos barman se erizaban ante el cometa. Su orgullo todavía estaba atado a la reputación del bar a pesar de su traición. Actuando en culisa, se acercó al bar. El señor Carter llamó está despidiendo Jenny por su desempeño. Jenny era una de sus empleadas más leales y todos lo sabían. Jacob observó cómo Mark y Ryan procesaban esta información falsa. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y alivio por no haber sido atrapados. Jacob esperó hasta verlos a ambos en sus teléfonos durante sus siguientes descansos, sin duda informando a su contacto en Neon Mirage que el camino estaba despejado para su plan. Pocos sabían que estaban jugando en sus manos. Sacó su teléfono una última vez enviando un mensaje codificado a su abogado. Ejecutar protocolos a Dow en minutos. Un CE y esta carta llegaría al departamento legal de Neon Mirage apuntando específicamente a su lanzamiento planeado de Midnight Muse, la bebida que en realidad no existía. Su respuesta revelaría todo lo que necesitaba saber sobre quién estaba realmente moviendo los hilos. Mientras Jacob se preparaba para irse, notó algo que lo hizo detenerse. Eisen, su gerente del bar, estaba de pie en la puerta de la oficina, observando cómo se desarrollaba la escena con una expresión que no coincidía del todo con su comportamiento profesional habitual. Había algo calculador en sus ojos. Mientras observaba la angustia de Mark y Ryan, las sospechas de Jacob cristalizaron la forma en que Eisen estaba posicionado, como había manipulado los horarios del personal durante los últimos meses para darle a Mark y Ryan turnos superpuestos. Sus convenientes ausencias durante los momentos clave de fugas de información, pero necesitaba una prueba absoluta. Un último empujón lo haría. Jacob se puso de pie, asegurándose de balancearse ligeramente como si las bebidas lo hubieran afectado. Con una voz lo suficientemente fuerte como para oírse, anunció: «Soy un inversor que busca adquirir nuevas propiedades. Este lugar tiene potencial. Es una pena lo de la administración actual», aunque escuchó al dueño perder su toque. Captó la leve sonrisa de Eisen antes de que desapareciera detrás de una máscara neutral. En ese breve momento, Jacob vio toda la confirmación que necesitaba. Mañana, Neon Mirage intentaría lanzar su receta robada solo para ser sorprendido por una acción legal por una bebida ficticia. El caos resultante obligaría a todos a tomar las manos y sacar a la luz al verdadero arquitecto de esta traición. Cuando Jacob salió a la noche, sintió una mezcla de tristeza y determinación. Las próximas 24 horas lo cambiarían todo en Carter and Company, pero no de la forma en que sus traidores esperaban. La trampa estaba preparada. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que alguien la soltara. El amanecer amaneció sobre la ciudad mientras Jacob estaba sentado en su auto estacionado afuera de Neon Mirage observando a su personal. Llegaron para lo que pensaron que sería su día de lanzamiento triunfal. Su teléfono vibró con un correo electrónico entrante. La respuesta a la carta de cese y desistimiento de su abogado había llegado. La respuesta fue exactamente lo que esperaba. Los abogados de Neon Mirage afirmaron que no tenían conocimiento de ninguna bebida llamada Midnight Muse y exigieron pruebas de su existencia en la colección de recetas de Carter and Company. Habían caído en su trampa a la perfección, demostrando que no solo habían robado recetas, sino que estaban tratando activamente de hacerlas pasar como sus propias creaciones, pero fueron los metadatos de los correos electrónicos los que proporcionaron la pieza final del rompecabezas. Se había reenviado internamente en Neon Mirage a una dirección de correo electrónico que Jacob reconoció a Eisen. Morrispersonal.com. Te encontré. Jacob susurró sus sospechas finalmente confirmadas. Confirmó que su confiable gerente de bar Eisen Morris, el hombre al que asesoró durante 5 años, era la mente maestra detrás de todo. Jacob sacó la evidencia que había reunido durante la última semana. Los registros financieros mostraron depósitos regulares en una cuenta en el extranjero a nombre de Eisen desde hace 3 meses. Los registros de seguridad revelaron acceso nocturno a la bóveda de recetas usando la tarjeta
Maestra de Isen siempre en las noches en las que decía estar haciendo el inventario, pero lo más condenatorio de todo fue el cambio de correo electrónico que Jacob había descubierto entre Isen y el dueño de Neon Mirage, que databa de hace 6 meses. Los correos electrónicos exponían todo. Isen se había acercado a ellos con una propuesta para robar y reproducir sistemáticamente toda la colección de recetas de Carter and Company. Él había orquestado todo el plan, manipulando a Mark y Ryan como piezas de ajedrez, haciendo que cada uno pensara que estaban trabajando independientemente mientras él coordinaba sus acciones. La reunión en 20 minutos. Llegó un mensaje de texto de Lisa: todos están aquí excepto Isen. Perfecto, Jacob respondió. Empieza. Simi había reunido a todo su personal excepto a Isen para una reunión de emergencia antes del horario de apertura. Mientras conducía de regreso a Carter and Company, su mente vagó hacia la conversación que había tenido con Isen el mes pasado sobre expandir el negocio. Isen parecía tan entusiasmado al ofrecerse a supervisar la nueva ubicación él mismo. Ahora Jacob entendía por qué le habría dado acceso a incluso más secretos familiares para vender. Al entrar en su bar, Jacob escuchó la voz de Isen proveniente de la oficina. Llegó temprano, aparentemente tratando de adelantarse a cualquier anuncio que se avecinaba. Jacob se detuvo en el pasillo, escuchando. Mira, necesitas sacar el lanzamiento. Isen estaba diciendo con urgencia en su teléfono. Algo anda mal. La receta que te enviamos. Carter sabe algo. Una pausa. No entiendes. Ha estado actuando extraño toda la semana y esa carta de cese y desistimiento. Espera, ¿qué quieres decir con que vas a seguir adelante de todos modos? Jacob entró en la puerta de la oficina. Problemas con el lanzamiento, Isen. Isen se dio la vuelta, casi dejando caer su teléfono. El color se le fue de la cara cuando vio la pila de carpetas de evidencia en las manos de Jacob. Jacob, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? La voz de Jacob era mortalmente baja. Como te coordinaste con Mark y Ryan para robar las recetas de mi familia. Como les prometiste a cada uno 5,000 mientras recibías 20 veces esa cantidad. ¿O qué hay de tu nuevo puesto como director de bebidas de Neon Mirage? El trabajo que te prometieron una vez que entregaras nuestra colección completa de recetas. Con cada acusación, Isen parecía encogerse. Su confianza habitual se evaporaba. No entiendes. Se acercaron a mí. Dijeron que si no los ayudaba, se asegurarían de que Carter and Company nunca se expandiera. Más allá de esta ubicación, tienen conexiones con la Junta de Licencias, el Departamento de Salud. Guárdalo. Jacob lo interrumpió. Tengo tus correos electrónicos, Isen, todos, incluidos aquellos en los que les presentaste esta idea, no al revés. A través de la ventana de la oficina, Jacob podía ver a su personal reunido en el área principal del bar. Mark y Ryan estaban allí, luciendo nerviosos, aún sin darse cuenta de que su propia traición estaba a punto de ser expuesta. ¿Quieres saber la peor parte? Jacob continuó abierto, abriendo una de las carpetas. No solo me traicionaste, también los traicionaste. Asintió hacia Mark y Ryan. Usaste sus problemas financieros en su contra. Les hiciste pensar que estaban haciendo algo pequeño. Solo compartían recetas básicas, pero estabas usando su información parcial para reconstruir las fórmulas completas. La expresión de Isen se endureció. Lo hace sonar tan simple. Heredaste este lugar. Jacob, algunos de nosotros tenemos que luchar por nuestro éxito. ¿Sabes cuántos bares fracasan? En su primer año Neon Mirage me ofreció seguridad, un futuro. Heredé un legado. Jacob lo corrigió, uno que mi familia construyó con trabajo duro e integridad, no robo y manipulación. Sacó su teléfono mostrando un correo electrónico. Por cierto, Neon Mirage acaba de rescindir su acuerdo contigo. Aparentemente un bar construido sobre recetas robadas no quiere un traer probado. Como su director de bebidas, me imagino que el sonido de pasos los hizo girar a ambos. Todo el personal se quedó en el pasillo. Habiendo escuchado todo, Mark y Ryan parecían conmocionados, finalmente entendiendo cómo los habían engañado. Nos usaste, Mark dijo en voz baja, nos hiciste pensar que solo estábamos ganando algo de dinero extra, pero estabas usando nuestras fotos, nuestras notas para crear recetas completas. Brian terminó, su rostro sonrojado de ira y vergüenza. Jacob se dirigió a su personal.
Mark Ryan, lo que hicieron estuvo mal y discutiremos su futuro aquí más tarde, pero ahora mismo se volvió hacia Isen. Estamos tratando con el arquitecto de esta traición. Isen se enderezó la chaqueta tratando de mantener algo de dignidad. No puedes probar nada, es mi palabra contra 6 meses de correos electrónicos, registros financieros, imágenes de seguridad. Jacob negó con la cabeza. Se acabó, Isen, pero antes de que te vayas te quiero para entender algo. El agrio de Sadou Lane estabas tan desesperado por robar la receta que creías que finalmente habías descubierto. Sonrió sombríamente. Mi abuela creó 5 versiones diferentes. Conseguiste el señuelo, el que nosotros para atrapar personas exactamente como tú. La mirada de derrota que cruzó el rostro de Isen casi valió todo el dolor que su traición había causado. Casi el sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de Carter and Company, iluminando al personal reunido mientras Jacob estaba detrás de la barra. Había crecido viendo a su padre atender el espacio. Se sentía diferente ahora, limpio de traición, pero cargado de lecciones aprendidas. Lo sé. Llamado a todos aquí porque es hora de un nuevo comienzo. Jacob, comenzó su voz resonando por la habitación silenciosa. Anoche Isen Morris fue escoltado fuera de estas instalaciones por última vez. Sus acciones fueron más que una simple traición a la confianza, fueron un intento calculado de destruir 3 generaciones de trabajo duro. El personal se movió incómodo, todos los ojos se dirigían entre Jacob, Mark y Ryan, que se apartaban del grupo, sus rostros dibujados por la vergüenza. Mark Ryan da un paso al frente. Jacob ordenó a los 2 camareros. Se acercaron a la barra lentamente, luciendo como hombres caminando hacia su ejecución. Sus acciones estuvieron mal. Traicionaste a este bar, a esta familia, pero también fuiste manipulado, usado como peones en el juego de alguien más. Así que te ofrezco una opción. Sacó 2 sobres. En estos sobres hay 2 cosas: una carta de renuncia y un contrato de redención. La elección es tuya. Vete ahora o quédate y recupera tu lugar aquí, pero debes saber que elegir quedarte significa aceptar ayudarnos a reconstruir, proteger nuestro legado y trabajar bajo una política de tolerancia cero para cualquier futuro incumplimiento de la confianza. La sala contuvo la respiración cuando Mark y Ryan tomaron un sobre cada uno sin dudarlo. Ambos tomaron bolígrafos. Nos quedamos, dijo Mark con firmeza, su voz cargada de emoción. Lo que sea necesario para arreglar esto. Ryan asintió con la cabeza. Ya firmando el contrato de redención. Fuimos estúpidos, sí, codiciosos, pero este lugar es más que un trabajo para nosotros. Jacob se permitió una pequeña sonrisa. Bueno, porque tenemos trabajo que hacer. Se giró para dirigirse a todo el personal. Neon Mirage pensó que podían robar nuestro éxito. Fracasaron. Pero su intento expuso debilidades en cómo operamos, debilidades que vamos a solucionar. Reveló un plano extendido por el bar. Planes para una renovación completa de Carter and Company. Primero estamos instalando un sistema de seguridad de última generación, no solo cámaras y teclados, sino un sistema de seguimiento digital completo para nuestra base de datos de recetas. Cada acceso, cada modificación será registrada y verificada. Lisa dio un paso adelante sosteniendo una tableta. Ya comencé a implementar un nuevo software de gestión de inventario, triple verificación para todos los ingredientes premium y alertas en tiempo real para cualquier patrón de uso inusual. Pero no solo estamos jugando a la defensiva. Jacob continuó: a partir de la próxima semana lanzamos la Operación Legacy. Reveló una serie de nuevos diseños de menú, 20 nuevos cócteles exclusivos, cada uno creado en colaboración por todo nuestro equipo. Cada barman aportará ideas, pero ninguna persona excepto yo conocerá las recetas completas. Generaremos confianza a través de la cooperación, no secretos. El personal se reunió examinando los planes con creciente entusiasmo. Jacob observó cómo las expresiones de Mark y Ryan cambiaban de vergüenza a determinación mientras estudiaban los nuevos conceptos del menú. Y para aquellos que se preguntan sobre Neon Mirage, Jacob agregó con una leve sonrisa, que enfrentan su propia crisis. Su intento de lanzamiento de recetas robadas fracasó espectacularmente. Resulta que cuando intentas copiar algo que no entiendes completamente, terminas con clientes muy decepcionados y algunas críticas poco favorecedoras en las redes sociales. Una risa recorrió la habitación, el primer momento genuino de alegría que habían compartido en
Semanas, pero el cambio más grande que anunció Jacob es sacó una pila de documentos legales. Estoy implementando un programa de participación en las ganancias de los empleados. Todos los que se quedan con nosotros, que demuestran su lealtad y contribuyen a nuestro éxito, literalmente serán dueños de una parte de Carter & Company. Cuando tengamos éxito, todos tendremos éxito. El anuncio fue recibido con un silencio atónito seguido de aplausos espontáneos. Incluso Mark y Ryan miraron hacia arriba. Con incredulidad. Mi abuela solía decir que el verdadero secreto de un cóctel perfecto no está en los ingredientes, está en las manos que lo elaboran, los corazones que lo aman y la comunidad que lo comparte. Jacob continuó: perdimos de vista que comenzamos a tratar nuestras recetas como si fueran más valiosas que nuestra gente. Eso cambia hoy. Hizo un gesto hacia la entrada del bar, donde los trabajadores ya estaban instalando nueva señalización. El logotipo familiar de Carter & Company ahora tenía un subtítulo elaborado por familia, servida con orgullo. Los próximos meses no serán fáciles. Jacob reconoció que tenemos que reconstruir la confianza entre nosotros y con nuestros clientes. Implementaremos capacitación ética obligatoria, ejercicios de formación de equipos y foros abiertos regulares donde cualquier inquietud se puede expresar libremente. Se volvió hacia Mark y Ryan: ustedes dos trabajarán en estrecha colaboración con Lisa para desarrollar nuestro nuevo programa de mentoría. Su experiencia, tanto buena como mala, ayudará a garantizar que nadie más cometa los mismos errores. La acción legal contra Neon Mirage fue rápida y decisiva. La cuidadosa documentación de Jacob de su intento de robo, combinada con el lanzamiento público de recetas copiadas, hizo que el caso fuera hermético. El acuerdo no solo cubrió los daños, sino que también incluyó una admisión pública de irregularidades que efectivamente terminó con su reputación en la escena de cócteles artesanales de la ciudad. A medida que pasaban las semanas, Carter & Company experimentó su transformación. Las nuevas medidas de seguridad demostraron ser efectivas pero discretas. El programa colaborativo de desarrollo de recetas provocó un renacimiento de creatividad entre el personal. Mark y Ryan, fieles a su palabra, trabajan incansablemente para reconstruir la confianza. Su genuino remordimiento es evidente en cada turno adicional y sesión de mentoría para la que se ofrecieron como voluntarios durante 6 meses después de la traición. Carter & Company organizó una gran reapertura. La fila se extendía alrededor de la cuadra mientras los clientes esperaban ansiosamente para probar su nuevo menú. Jacob se quedó detrás de la barra observando a su equipo trabajar en perfecta armonía. Cada persona conocía su papel en la preservación y el crecimiento de su legado compartido mientras mezclaba la cerveza agria Shadow Lane. La versión real ahora está protegida tanto por la tecnología como por la confianza. Jacob pensó en las palabras de la abuela. La confianza en verdad tenía que ganarse, no darse, pero cuando se ganaba de nuevo, cuando se construía sobre una base de propósito compartido y respeto mutuo, podía crear algo incluso más fuerte que antes de que la traición casi destruyera a Carter y compañía. En cambio, los había transformado en algo mejor, una verdadera familia unida no por secretos guardados, sino por la confianza restaurada y las lecciones aprendidas.